Ah, ok, entendido. Ok. Lo que vamos a hacer durante la primera etapa de estudios es que vamos a estudiar los evangelios sinópticos. Para ello, eh, probablemente no van a tener que hacer muchas tareas, pero sí van a tener que leer, que es lo que a mí me interesa, que lean el texto bíblico. Tampoco vamos a leer mucho, no es la idea tampoco, porque yo soy de la idea de que al leer poco queda más concentrado en el aprendizaje. Después la tarea de la casa sigue, ustedes van a seguir formándose evidentemente. Ah, Como yo les planteaba, soy casado con Angélica, llevamos 40 y algo de años. Ella lleva más exacta la cuenta, yo siempre digo 40 y algo. No, ella lleva, como las mujeres son más detallistas, llevan los, los, los años, los meses y hasta los días. ¿Sí? Pero 40 años de matrimonio, tenemos dos hijos, Miguel, que en este momento está viviendo en Austria, y mi hija Natalia, que vive acá en Santiago, y con ella tenemos dos nietas, que son las que nos vuelven locos en este tiempo, nos sacan el jugo. Eso es por una parte. Y lo otro, cualquier duda, hermanos, cualquier pregunta que usted tenga, por favor, hágala. Si no entiende algo que yo dije, si yo dije alguna palabra que usted no la capta, no la entiende, inmediatamente levante su manito para preguntar y vamos ahí ayudándonos para clarificar las cosas. ¿Sí le parece? ¿Me puede hacer un dedito así para arriba que entendió? Sí, sí. Entonces, no se guarden las preguntas. Atrévase a preguntar nada más si hay algo así como eso que queda dudando y que usted dice, pregunto, no pregunto. Mire, entre preguntar y no preguntar es preferible preguntar, ¿ya? Y eso nos ayuda a todos. Capaz que la pregunta que usted tiene, la tienen todos y nadie quiere hacerla. Siempre pasa eso. Así que atrévase nomás a hacer la pregunta porque acá vamos a procurar de ayudar un poco. Bien. Vamos a estudiar los libros sinópticos, pero antes de meternos en el texto mismo, nosotros necesitamos entender algunas cositas periféricas que tienen que ver con el texto sagrado. Primero, los libros de la Biblia no son ausentes de la historia. Eso significa que necesitamos conocer la historia de cuándo se escribió, quiénes lo escribieron, a todo lo que hay alrededor del texto sagrado y en especial de un tiempo que a nosotros los evangélicos no nos preocupa, no nos preocupa, que es un tiempo que desconocemos, un tiempo que pasamos por alto, un tiempo que lastimosamente es muy útil para entender los evangelios. Pero a nosotros los evangélicos no nos gusta mucho meternos en ese tiempo. Entonces voy a hacer una pregunta y el que tenga la respuesta, por favor, la puede abrir su micrófono y la responde, o si gusta escribir en el chat también lo podemos ir viendo. La pregunta es, ¿qué saben ustedes del periodo intertestamentario? O cambio la pregunta. ¿Entienden la pregunta intertestamentario? No, sí, no, sí, no. El periodo No, intertestamentario se le conoce al periodo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí me entienden? Sí. Hay un periodo de tiempo que está entre Malaquías y Mateo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. A ese periodo se le llama intertestamento. Entonces pregunto, ¿alguien sabe algo de eso? ¿Alguien conoce algo de eso? no, ¿Sí? A ver, alguien escribió en el chat. No, no.
Nada. ¿Esos son los 400 años de silencio? Sí, son los 4 años de silencio, correcto, está bien. Esa es una forma de conocer el periodo intertestamentario. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, en vista de que pareciera que no conozco, pues yo les digo, esto no sale así porque sí, nada más. Esto es una realidad. A nosotros, los evangélicos, no nos interesa el periodo intertestamentario porque nos han enseñado que en ese periodo no pasó nada. Y por eso se le llama 400 años de silencio. ¿Por qué hay silencio? Pero hoy día vamos a trabajar en esos 400 años, ¿ya? Probablemente usted va a decir, ¿y de qué nos sirve? De mucho, de mucho, de mucho, de mucho, porque para poder entender el mensaje de los sinópticos necesitamos interactuar con la historia. Los libros de la Biblia no se escribieron en el aire, no se escribieron en la luna, perdón por la exageración, ya se escribieron en la tierra, en un punto de la historia, en un punto de la historia. Los libros de la Biblia no son libros históricos, pero están presentes en la historia. Por lo tanto, eso necesitamos entender. Entonces yo les voy a compartir pantalla. Me dijeron que sí se podía compartir pantalla. Así es que vamos a ver, ¿ya? Ahí está. ¿A quién ven ahí? Ella es mi esposa, Angélica. Llevamos una buena cantidad de años casados, 40 y vamos a cumplir 42. Oh, cumplimos 42 años, ya se ven, 42 años cumplimos, hemos cumplido. Ahorita en marzo cumplimos 42 años. Bien, ahí estamos. Lo que tienen al frente a ustedes aquí es un mapa, ¿sí? Lo ven, ¿verdad? Es un mapa que básicamente tiene que ver con toda la geografía por donde se movió nuestro Señor. Este es todo el ambiente geográfico, ciudades, me imagino que tendrán presente por ahí por Galilea, Capernaum, Caná, las bodas de Caná, ¿se acuerdan? ¿Alguien así? Nazaret, Samaria, y hay un pasaje muy lindo en el Evangelio de Juan con la samaritana, Judea, Gaza y algunas otras, Perea, que también es donde mucho pasaba nuestro Señor. Si ustedes se fijan, nosotros necesitamos, todos estos son lugares que existen, no son lugares imaginarios, son lugares que si lo cita la Biblia es porque existen. Vamos a ver. El periodo intertestamentario, lastimosamente nosotros lo que tenemos clarito es que hay 39 libros en el Antiguo Testamento y tenemos 27 libros en el perdón, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Eso lo sabemos, lo tenemos clarito, eso lo entendemos. Pero hay un periodo intertestamentario que es muy relevante porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento necesitan un eslabón, necesitan un nexo, y ese nexo es el periodo intertestamentario. Dice, es un periodo de tiempo que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un periodo aproximado de 400 años, no es que sean 400 años exactos, ¿ya? No saque la calculadora, ni el abaco, ni una cosa por el estilo, porque no funciona, es aproximado, son 400 años, básicamente donde no hay profecía, por eso se le llama periodo de silencio, es un periodo donde Dios no habla. ¿Eh? Por lo tanto, ese es un periodo que, y a partir de allí, a partir de esta idea, donde Dios no habla o donde hay un silencio profético, eh, para la mayoría de los evangélicos no cuenta. Pero ese periodo, este periodo de 400 años,
es el periodo de preparación para la venida de nuestro Señor a la tierra. Es un periodo de preparación, por eso que es importante. Por eso necesitamos echarle una miradita. No se trata de conocer la historia paso por paso, punto por punto, pero por lo menos tener algunas nociones de cosas que pudieron haber ocurrido en este tiempo, en este periodo. Sí se entiende, ¿verdad? No es que esos 400 años de silencio estén en el aire, estén en el limbo, no le interesan a nadie. No, es, es el momento, es el tiempo, es el periodo de tiempo que el Padre se tomó para preparar a toda una sociedad para recibir a nuestro Señor, para recibir al Mesías. Entonces, si es un tiempo de preparación, lo lógico es que a lo menos sepamos algunas cositas. ¿Ya? Tiempo. Desde el año 430 aproximadamente antes de Cristo, es un y que concluye con la voz profética de Juan el Bautista. Por lo tanto, el periodo de silencio, por eso le decía, cuidado con sacar cálculo así, pero exacto, porque nos podemos equivocar, podemos tener algún error. ¿Ve? Tenemos el 430 antes de Cristo y finaliza con la predicación de Juan el Bautista, aproximadamente por ahí por el año 27 después de Cristo, aproximadamente. ¿Ya? Este es el tiempo conocido como los años de silencio, los 4 siglos, donde hubo un absoluto silencio profético. No hubo palabra de Dios, no hubo un mensaje de Dios, no hubo nada, no hubo nada. Un absoluto silencio de parte de Dios. Ahora, preguntémonos, o más bien yo les pregunto a ustedes, y si alguien me puede responder sería buenísimo. El hecho de que Dios guarde silencio significa que Él está ausente. No, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? ¿Verdad? No es así. El hecho de que Dios guarde silencio no significa ausencia, ¿ya? No significa que Dios no estuvo. No significa que Dios, como decimos en Chile, no estaba ni ahí con el hombre. Estaba preparando. Hay un tiempo. Es muy similar a lo que pasa con nuestra vida, cuando Dios no nos habla. Usted, me imagino que al pasado por esos periodos de silencio de Dios, donde usted quisiera escuchar a Dios, pero Dios dice, voy a guardar silencio por ahora. Es muy parecido, solo que acá es más prolongado. Fueron aproximadamente 400 años. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, 400 años de silencio profético que no significa ausencia de Dios. No significa que sea un periodo sin sentido. Es un periodo que tiene mucho de efectividad para la preparación de la venida del Señor. Ahora, este periodo se divide en 4 etapas que no son tan complicadas porque yo me imagino que como ustedes leen la Biblia, estos periodos los conocen, solo que no los tienen ordenados, ¿ya? Porque lo que yo voy a hablar acá no es algo que ustedes nunca han escuchado. Yo creo que sí han escuchado. El periodo persa. Han oído de los persas, me imagino. Sí, hágame con un dedo para arriba o para abajo. ¿Sí? ¿Escuchó o no escuchó de los persas? ¿Se acuerdan de los persas? Perfecto. Perfecto, ¿sí? Los persas. Luego los griegos. También, ¿cierto? En la Biblia también se mencionan los griegos. ¿Sí? Y, por supuesto, la independencia de Israel. Hay un pequeño periodo que se le llama independencia de Israel, entre comillas, para luego pasar al periodo romano. ¿Ya? Estos 4 periodos son súper interesantes porque marcan un elemento clave para la preparación de la venida de nuestro Señor. Cada uno de estas etapas, si usted se fija, ahí están los años, no son en el aire,
Y eso lo que a nosotros nos debiera tener clarito. En este periodo histórico hay una transición de grandes imperios, a lo menos tres, desde los persas, los griegos y los romanos. Tres grandes imperios que van a estar presentes en la tierra de Palestina, en Jerusalén, es donde se empieza a preparar la venida de nuestro Señor. Entonces, este es un periodo súper importante, ¿ya? Vamos a, mire, para que más o menos usted, esto es para, no se lo tienen que aprender, pero me gustaría que lo observen con bastante detención si lo alcanzan a ver, ¿sí? Este es el periodo intertestamentario que va desde el año 537, se fija ahí, pero vamos a ver algunas cositas que son importantes. En el año 537 eh, vuelve el primer grupo de judíos, de los israelitas que vuelven a la tierra de Israel después de haber estado cautivos durante 70 años en Babilonia. Ese es un hito importante porque es el primer grupo que regresa después del exilio. Luego tenemos en este periodo a las profecías de Ageo y Zacarías. Justo en este periodo tenemos las profecías de Ageo y Zacarías. Tenemos un segundo grupo que regresa con Esdras. Tenemos el tercer grupo que regresa con Nehemías. Esto está en el Antiguo Testamento. Ahí ustedes esto ya lo manejan, ¿sí? Y tenemos las profecías de Malaquía. Aquí, hasta aquí es el final del Antiguo Testamento. Esto podríamos decir que es la conclusión del Antiguo Testamento. Están los dos últimos libros de Esdras y Nehemías, están ahí cerrando el tiempo del Antiguo Testamento. Tenemos las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías. Con eso se cierra el Antiguo Testamento. Entonces uno podría pensar que de aquí en más no ocurrió nada, que hay un vacío, que ese vacío no le interesa a nadie, pero sí le interesa, nos debiera interesar a nosotros. Aquí lo que pasa es que en el año 350, por ejemplo, Judea toma forma de un estado teocrático y empieza a funcionar con una moneda, empieza ya a funcionar con una economía propia. En el año 333, me imagino que han escuchado de este caballero, Alejandro Magno. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Alejandro Magno, ¿han escuchado de él? Es un general famoso que irrumpió en la historia para poner fin al gobierno, al imperio persa, entre otras cosas, y ya vamos a hablar un poquito más. Y aquí comienza la época helenística y que va a ser literalmente lo que va a dominar en tiempo de los evangelios. Los tres personajes no nos interesan mucho, no solamente tan como dato. Este personaje sí es importante. Este personaje, Antíoco IV, Epifanes, ¿por qué? Porque en este periodo, en el año 168 antes de Cristo, este personaje trató por todos los medios de destruir la religión judía. Hizo una persecución tremenda, una profanación al templo, introdujo cerdos en el templo, sacrificó cerdos en el templo, puso imágenes, es decir, hizo una profanación tremenda en el templo y Jesús lo menciona, Jesús lo menciona. Por lo tanto, este personaje nosotros necesitamos conocerlo porque en los sinópticos Jesús lo va a mencionar. ¿Se fija? Entonces, no es que este tiempo no tiene valor, no es que este tiempo no tenga sentido. Si Jesús nombra a este personaje, es porque tiene un valor importante para lo que es la revelación de la palabra del Señor. Pregunto, ¿habían escuchado de este personaje, Antíoco Epifanes? Parece que no. ¿Mm? Ahí No, hay
Un No, yo personaje, nunca había escuchado de él. ya, hay un personaje que hay que conocer. Este fue un perseguidor de la fe judía en el año 168 antes de Cristo. Tenemos varias cositas más acá, porque aquí junto con ello empieza la revuelta de los macabeos. Desde ahí que tiene historia los macabeos, ¿se fija? Ahí surgen los macabeos. Y Cristian se está riendo, no sé por qué razón, pero ya, chiste interno dice. Está la dinastía de los Asmoneos, lo vamos a dejar allí nada más. Y comienza el Imperio Romano en el año 63 antes de Cristo. ¿Por qué es importante el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el Imperio Romano trajo mucho tiempo de paz, lo que hizo posible que mucha gente se trasladara de un lugar a otro. No hay que ver tan solo a los romanos como los canallas, criminales, sanguinarios, etcétera. Ellos establecieron un tiempo de paz que permitió la expansión del evangelio. Luego tenemos un gobernador romano que llega a Judea, también en el año mismo, en el año 63. Eso significa que ya a partir del año 63 antes de Cristo, Jerusalén y todos esos alrededores comienzan a tomar la influencia romana. Ojo que la influencia griega siguió presente, la influencia cultural griega siguió presente, pero establece la política romana gobernante. Herodes el Grande, yo me imagino que a este canalla sí lo ubican, ¿sí? Herodes el Grande, este canalla sí lo ubican, ¿sí? Este ya está en tiempos de Jesús, él aparece ahí, él es el que está presente durante el nacimiento de nuestro Señor, por lo tanto es mencionado en los sinópticos Herodes el Grande. Y luego tenemos el nacimiento de Jesús, el Cristo, que aunque les parezca extraño, él no nace en el año 0, él nace en el año 4 antes de Cristo. Hay un problema ahí con la persona que inventó el calendario gregoriano. Entonces, hay una diferencia, pero Jesús nació aproximadamente entre el 3 y el 4 antes de Cristo. Esto es una pequeña cronología, y si ustedes se fijan, hay hartas cosas, hay muchos detalles. Ya tenemos a lo menos aquí a tres elementos que nosotros necesitamos manejar, nosotros los evangélicos necesitamos manejar. Uno, Alejandro Magno. Este personaje tenemos que conocer. Y ya luego lo voy a explicar por qué. El otro personaje que tenemos que conocer es Antíoco Epifanes. Este es un canalla que trató por todos los medios de eliminar la religión judía en el año 168 antes de Cristo. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque Jesús habla de él. Y el otro personaje es Herodes el Gran, ¿sí? Que es el que está gobernando en Judea cuando Jesús nace. Pero también tenemos este elemento, los macabeos. Ah, hay dos libros apócrifos, entre paréntesis. Es verdad que durante estos 400 años, no hubo palabra profética, no se escribió ningún libro de la Biblia, pero sí se escribieron libros que nosotros llamamos apócrifos. Esos libros apócrifos tienen mucha información respecto de este periodo de la historia, especialmente los dos libros de Macabeo, Macabeo 1 y Macabeo 2. Estos libros usted los encuentra en la Biblia católicas, no están en la Biblia evangélica, pero sí en la Biblia católica aparecen estos libros que no le van a dar información doctrinal, no le van a dar, no le van a hablar de la salvación por fe ni nada por el estilo, pero le va a entregar un registro histórico de qué es lo que pasó en este periodo de tiempo y
específicamente con este fulano, con Antíoco IV. Entonces, por esa razón, nosotros muchas veces consideramos que ah, este tiempo es inútil, los evangélicos me refiero, es inútil no conocerlo. Pero ya les dije, aquí hay tres, a lo menos tres personajes. Se me quedaba algo. Mire, ve, Cristian no me hizo la mención, así que después Paula le tira la orejita. Hay otro elemento súper importante. Este personaje, Ptolomeo, o llamado Filadelfo también, porque en este periodo se traducen los escritos hebreos al griego, que es la edición de la Septuaginta o la versión de los 70 también llamada. Es decir, en este periodo de tiempo se traduce todo el Antiguo Testamento que estaba en hebreo al griego. Y por lo tanto, al tener el Antiguo Testamento en griego, permitió que cuando Pablo predicaba o cuando Pablo visitaba los lugares que no eran fuera de Jerusalén y en Asia o donde fuera él, encontraba lugares donde predicar, porque él predicaba en la sinagoga. Y en la sinagoga estaba el Antiguo Testamento en griego. Entonces, para Pablo le fue muy fácil llegar a esos lugares con el mensaje del Evangelio, porque ya conocía las escrituras del Antiguo Testamento en griego. ¿Sí se entiende? ¿Oh? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Está bien? Preguntas. Hasta aquí. Pregunta. Atrévase a preguntar. En el chat, profesor, hay una pregunta de la hermana Ah, Daniela. a ver. Es que me ver esta. ¿Se Dice la lo siguiente. leo? Sí, porque aquí yo tengo reducida la. Ya. Sí, léelo mejor. Pregunta, Antiguo Testamento, ¿los primeros 5 libros? Ok. No. Los 39 libros que nosotros tenemos ahorita en Nueva Biblia. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de la composición completa de los libros que hay, desde Génesis hasta Malaquías. Eso es el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros se llaman Pentateuco o la Torá. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. En el chat por lo menos no veo. Tengo la pantalla reducida Bernardita, sí, sí. Veo su mano levantada. Por acá, Sí, Sergio, ya, ok, Sergio. acá donde habla de los de revuelta de los macabeos es de donde viene Barrabás. Más bien Barrabás pertenecía, no, no, eso estamos hablando porque ¿No? Barrabás es más contemporáneo a Jesús, por lo tanto, y Ya, Barrabás era más bien un celote, un grupo político que existía en tiempos de Jesús, que eran los que estaban contra el Imperio Romano. Muy parecido a los macabeos, pero estamos desfasados en una buena cantidad de años. Barrabás es más bien contemporáneo a Jesús, podríamos decir. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Me es más fácil que ponga su mano levantada porque eso me permite a mí identificar cuando alguien haga una pregunta. Profesor, Paula, Sí, cuando hagan alguna pregunta por chat, ahí la Paula levanta la mano la pregunta. Mejor vale, para que sea más fácil. sí, ya. Ok, gracias. Bien, hay
en honor al tiempo voy a saltar algunas láminas que pienso que no son de mucha utilidad, pero la información se las voy a hacer llegar igual, ¿ya? Para que, pero solamente voy a mencionar algunas cositas en la historia, es demasiada información. Ya le dijimos, el periodo persa parte con este fulano, yo creo que lo han oído, el Ciro, el edicto de Ciro que permitió que los judíos volvieran a Jerusalén. Este fue el que permitió, Ciro, el rey persa, permitió entonces el regreso de los judíos a Jerusalén desde el exilio, desde Babilonia. ¿Ya? Ah, la llegada de los judíos a Jerusalén, la historia la tienen ahí en Nehemías y Esdras, ¿ya? Especialmente en Nehemías hay una buena descripción de lo que ocurre cuando llegan los judíos a Babilonia. Eh, pero en este tiempo, como dijimos, tenemos la predicación tanto de Ageo como Zacarías, que nos grafican lo que ocurre en ese tiempo. El periodo persa permite que el pueblo judío que había sido trasladado a Babilonia en el exilio babilónico, 70 años, y regresan a casa, y el responsable fue Ciro, un rey persa, ¿ya? Permitió el retorno y allí, según Ageo y Zacarías, se reconstruye tanto el templo como los muros. ¿Por qué los muros? Porque los muros habían sido destruidos cuando se fueron al exilio. Y también con Esdras tenemos las reformas que se hacen, y a partir de aquí, hermanos queridos, a partir de aquí, a partir de las reformas de Esdras, nunca más Israel cayó en la idolatría. Entonces, Esdras también es un personaje que hay que considerar, porque a partir de aquí, ya del regreso del cautiverio, eh, hubo un punto donde casi vuelven atrás. Y este personaje, Esdras, con una reforma bien fuerte, bien rígida, estricta, casi impuesta por espada, hizo que los israelitas se volvieran al Señor y nunca más Israel cayó en la idolatría. Entonces, eso permite que en tiempos de Jesús la religión judía sea absolutamente monoteísta, es decir, creen en un solo Dios, se entregan a Él con todas sus diferencias, con todas las dificultades que vemos ahí en los evangelios y estos conflictos con Jesús, pero tienen una relación con un solo Dios. Y el responsable es este personaje, Esdras. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ahora, no digo que ahí hay que ponerle velita y toda la cosa, no, pero hay que considerarlo como un personaje importante para la fe judía, ¿ya? Luego aparece este personaje, Alejandro Magno. Ya, Alejandro Magno, yo le dije que hay que considerarlo. ¿Por qué? Alejandro Magno, entre otras de sus grandes virtudes, permitió que la cultura griega se impusiera en todo el mundo conocido en ese tiempo. Cuando hablo de mundo conocido, no estoy diciendo que en otras partes no había vida, estoy hablando del centro de la historia bíblica, ¿ya? Por lo tanto, el griego pasó a formar parte de una lengua universal, se hablaba en todas partes. El griego era el idioma universal como pudiera ser hoy en día el inglés, ¿ya? Si usted no sabe inglés como yo no sé inglés, entonces yo no puedo viajar a Europa, no puedo viajar a Estados Unidos porque me muero de hambre, pero por eso me quedo aquí en Chile, ¿no? ¿Ya? Entonces, el griego se transforma en la lengua universal. En este tiempo los judíos reciben un trato especial y se les permite expandirse. Y esto es lo otro bueno. Y esto es lo otro bueno, porque a partir de aquí los judíos comienzan a poblar
regiones más allá de Jerusalén, pero en forma voluntaria. Y se instalan en toda la Asia Menor, se instalan en parte de Europa, incluso en Roma. Eso significa que cuando el Evangelio comienza a expandirse, los cristianos, Pablo en este caso, los apóstoles, llegaban a lugares donde iban a ser recibidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una fe en común. Entonces eso permitió que Pablo pudiera llegar a muchos lugares. Ya. Bueno, la muerte es tan abrupta, cuando usted lee el libro de Daniel, ahí aparece algo como que este reino iba a ser muy rápido, pero que iba a conquistar muy rápido, pero que también iba a desaparecer muy rápido. ¿Por qué hablamos de la importancia de Alejandro Magno? Porque él conquistó hasta la India por acá, Egipto y toda la Asia Menor, incluso llegando a Macedonia por acá. Todo este es territorio conquistado por Alejandro Magno. Y aquí tenemos la tierra de Palestina, aquí tenemos Jerusalén y tenemos la historia bíblica aquí, esta parte. Entonces, por eso es importante Alejandro Magno, porque en todo lugar, usted se fija, bien allá, el griego comenzó a ser una lengua universal, lo que permitió que de luego se tradujeran este escritos hebreos en griego, y a partir de allí todo ese sector comenzó a tener una influencia judía. Entonces Pablo, cuando llegaba a un lugar, si usted sigue el libro de los Hechos, dice que Pablo llegaba a la sinagoga y en la sinagoga compartía con la gente, y y ahí les compartía de Jesús. ¿Quién le compartía primero? A los judíos y luego a los gentiles. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Entonces, esto es muy importante. La traducción, esta es la primera traducción del texto bíblico. Es la primera traducción de las escrituras del Antiguo Testamento, 39 libros más algunos libros apócrifos que están en nuestro texto sagrado. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? ¿Sí? Ok. ¿Panzo? ¿No hay preguntas? Ya. Esta la vamos a saltar porque no es tan importante para lo que nosotros... Ah, aquí, sí, él. Ahí está, Antíoco Epífanes, este canal. Mi hermano Sergio levantó la mano, profesor. Sergio. Eh, entonces, resumiendo, es importante Alejandro Magno porque en el tema de que él conquistó, como para tener un poquito claro esa parte, hermano, es porque al traducirse el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Lo que pasaba otra vez en usted, esa es la importancia que él tiene para el cristianismo, en esa parte, ¿no es cierto? Sí, son dos cositas. Uno, permitió que el idioma griego estuviera Sí, presente en todo este sector. ¿Ya? correcto, Eso es lo primero. Permitió claro, que al traducirse el texto al griego, entonces el texto griego empezó a llegar acá. ¿Por qué? Porque los judíos también tomaron esta iniciativa de salir de forma voluntaria, ya no obligados por un decreto imperial, sino porque iban con como lo haríamos cualquiera de nosotros hoy día, de tener un mejor estándar de vida. Entonces se trasladaban y se iban a lugares tan lejanos como la Asia Menor, aquí donde Pablo después escribe a los Gálatas, por ejemplo. ¿Ya? Todo está poblado, habían sinagogas, ¿ya? Y por lo tanto eso permitió que cuando se tradujera el texto hebreo que se manejaba solo en este sector, porque el texto hebreo se correcto. maneja solo en este sector, al tener el griego, esto permitió que los judíos que vivían ahí, los hijos de judíos que nacían acá y que hablaban griego,
pudieran estudiar las escrituras del Antiguo Testamento en griego. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí se entiende? Sí, correcto. Ahí quedamos claros, hermano. Ok, Muchas gracias. no, gracias. Como le decía, el otro personaje es este canalla, Epifanes, Antíoco IV. Trató por todos los medios de granjearse el favor, no solo de los griegos, sino que más bien en un intento desesperado por el poder, intenta destruir todo el elemento de la cultura judía. Así como Alejandro Magno permitió y les dio libertad a los judíos para expandirse, para salir, para tener su escrito sagrado en griego, este personaje hizo todo lo contrario. La diferencia es que estaba localizado solamente en Judea, ¿ya? Es Judea, Samaria, Galilea, este sector era muy poquito, ¿ya? Entonces, en ese sector hubo una persecución a los judíos muy fuerte, profanó el templo, dice que mató a millones y a otros los vendió como esclavos. Entonces, este personaje también hay que tratar de conocerlo, de tener un poquito más de información, de saber que está citado por nuestro Señor ahí en los evangelios. Ahí, vamos a ver un poquito más adelante para... aquí viene lo que se llama la revuelta macabea, lo que en la historia llama la independencia de Israel. Digamos, independencia entre comillas. Israel nunca fue una nación libre, salvo en el periodo de David. En el periodo del rey David fue cuando Israel gozó de absoluta independencia, también en el tiempo de Salomón. Pero de ahí en más, siempre fue una nación afectada, atacada, en conflicto. Y luego del exilio de Babilonia, pasaron de imperio en imperio, ¿ya? Aunque los griegos les dieron libertad, la venida de Antíoco Epifanes trajo una opresión al pueblo judío que permitió el levantamiento de los macabeos. Ahora, ¿por qué se llaman macabeos? Porque a la familia se les llamaba tenían esa nomenclatura, Judas Macabeo, que significa martillo. Por lo tanto, ellos restauraron entre comillas, la libertad, pudieron tener un periodo de independencia y aquí nuevamente empieza a tener preponderancia el sumo sacerdote. ¿Por qué hacer cargo de esto? Porque en tiempo de Jesús, en Israel no hay un gobernador. El que gobierna a Israel como nación es el sumo sacerdote. Están bajo Roma, pero quien toma las decisiones sobre Israel, tanto religiosas como políticas, es el sumo sacerdote, que deja, no es que deje su cargo religioso, pero asume el control político de la nación. Y eso también comenzó a tener problemas y una vez más vuelven atrás a perder su independencia con la venida del periodo romano. Dos personajes, Pompeyo, que es uno de los que llegan a ese lugar, y Antípater, que es nombrado gobernador, que sobre esta ciudad llevó también una opresión bastante fuerte. No voy a hablar mucho de ellos porque para nuestro estudio de los evangelios no son personajes tan relevantes. Ahí tenemos el Imperio Romano, toda esta expansión, y acá tenemos a nuestra querida Palestina o la tierra de Jerusalén. Desde Roma llegaron hasta acá, toda esa conquistada. ¿Por qué hablar del Roma? Bueno, súper sencillo.
en el periodo romano es cuando nace Jesús. Es en este periodo donde comienza literalmente la preparación para la venida de nuestro Señor a la tierra. No hay que ver a Roma o al Imperio Romano solo como el perseguidor de los cristianos. Eso es posterior, ¿ya? Eso es posterior. Vamos a tratar de darle una mirada un poquito más positiva a la preparación de la venida de nuestro Señor. Que eso es lo que por ahorita nos interesa. En el periodo romano, en cercano al nacimiento de Jesús, tenemos a Herodes el Grande, y es quien empieza a tomar el control de esta región. Es Herodes el Grande el que ordena la matanza de los niños en Belén, ¿ya? Este personaje, Herodes el Grande, pero siempre fue un personaje bastante complejo de analizar. Era un personaje muy influenciado por las situaciones externas, muy, ¿cómo llamarle? Temeroso de lo sobrenatural, de las cosas extrañas. No era un religioso per se, más bien pertenecía al tipo de persona, ay, se me fue la palabra, si alguien se acuerda por ahí me ayuda, que es arraigado en las costumbres y cosas raras y cuestiones de la suerte y de los patites conejos y todas las cuestiones raras. Esotérico, místico, no sé, por Por ahí. allí, por allí, por allí, por allí, por allí. ¿Ya? Pero este personaje, mire las cosas de la vida. Este personaje es el que construye el templo en tiempos de Jesús. O sea, imagínense, luego hace esto es posterior, pero antes, para ganarse el favor de los judíos, construye este templo. Un templo extraordinario, maravilloso, espectacular, diríamos nosotros. Un templo que tenía una ornamentación, pero exquisita, refinada su construcción. Ese templo que a veces muestran en las películas todo feo, así bien destartalado, no grafica lo que realmente era el templo en tiempo de nuestro Señor. Este templo estaba, por lo menos la fachada, la parte principal del templo, estaba cubierto de mármol y del mejor mármol que había en ese tiempo, mármol. Y las canterías eran de oro, literalmente de oro. Entonces, este templo desde lejos, el atardecer, por ejemplo, la daba el sol y el templo brillaba, era espectacular. Usted ni se imagina el orgullo de los judíos por este templo, a pesar que lo había hecho un pagano. Y ahí están las paradojas que a veces a nosotros nos cuesta entender en las cosas del Señor. Herodes no es judío, Herodes es idumeo, es, y si bien es cierto está relacionado con la fe judía, es solo descendiente de Saúl. Entonces, lamentablemente, él tuvo que ganarse el favor de los judíos. ¿Y cómo lo hizo? Construyendo este templo espectacular. Pero era enemigo del pueblo judío. ¿Ah? Sus hijos, créame que sus hijos no eran tan distintos a él. A cada uno de ellos tiene una historia bastante trágica, cruel y hasta brutal. Perseguidores, crueles con la gente. Entonces,
Estos personajes también están en parte en los evangelios. Por ejemplo, Lucas 3:1 toma una referencia a este personaje. Herodes Antipas es el que ordena decapitar a Juan el Bautista. Entonces son gente bastante brutal, enemigo del pueblo de Dios. Entonces, perdón, si usted se fija, así una rápida ah, análisis de la historia, nos deja más preguntas que respuestas. ¿Sí? Entonces voy a hacer un alto aquí. Esperemos un cachito. Un poquito. A ver, ¿cómo es esto? Ah, acá arriba está. Ahí está. Ah, ok, perfecto. Ahí dejé de compartir, ¿verdad? Quiero ver sus rostros. Quiero ver qué les pareció la historia. Esta poquita, así, una pincelada de la historia. ¿Qué observan? El hermano Luis tiene su mano levantada. Sí, buenas noches. Quería hacer una consulta. ¿Qué es lo que significa idumeo? Porque dice que Herodes era idumeo. ¿Qué es lo que significa eso? Y Idumeo era que venía, él son los descendientes de Edom. Y Edom son los descendientes de Esaú. Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Antiguo Testamento. Eh, no, yo no. ¿Alguien le ayuda por ahí? ¿Alguien le ayuda? ¿Alguien sabe quién es Esaú? Sí, sí, Esaú, ¿Quién? hermano de Jacob. Hermano de Jacob. Sí. ¿Le llegó ahorita? Luis, ¿le llegó? De allá viene. Eh, Esta es una división que viene de allá. Esta por decirle así, una enemistad que, si bien es cierto, tanto Esaú como Jacob eh, arreglaron, porque la Biblia dice que al final se separan siendo buenos amigos, buenos hermanos, tuvieron un encuentro, pero los descendientes, tanto de Esaú como Jacob, ah, mm, tenemos una larga historia de enemistades e incluso de conflictos. Cuando Israel quería ah, pasar hacia la tierra prometida, hay un pasaje por allí que Moisés pide permiso a los descendientes de Edom, a los descendientes de Saúl, para pasar por ahí, pero ellos no se lo permitieron. Luego en el libro de, espera un poquito, Nahum, Nahum, no es Nahum. Abdías, en el libro de Abdías, Abdías los condena porque los descendientes de Esaú hacen una mirada despectiva a sus hermanos y le dicen, en vez de ayudarlos en el día de sus desgracias, ustedes lo atacaron, lo destruyeron, etcétera, etcétera. Es una larga historia de enemistades. Entonces, Herodes es descendiente de esta línea. No conoce la ley judía, conoce la historia, pero no está de acuerdo con darle el favor a los israelitas. Son enemigos, por decirlo así, aunque son hermanos. Son hermanos, pero no se aman. Sí, ¿se entiende, Luis? Sí. sí, sí, ahí lo Ok. entendí. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Acá Porque yo, así. sí. ¿Cómo llega a ser rey? Porque se hizo muy amigo de los romanos. Y en esos tiempos la amistad era muy
Se ganó el favor de los romanos y por allí él hace unos viajes por aquí, por allá y alguien por ahí le da buenas referencias a los gobernadores y es de esa forma como llega a gobernar en ese lugar. No es anormal que en esos tiempos los cargos se dieran por amistad o simpatía o por lo otro ah, pactos diplomáticos, que era la otra forma de darse los reinatos o virreinatos. En este caso es un gobernador puesto por Roma en ese lugar, tiene el respaldo de Roma. Roma lo nombra como gobernador de ese lugar, entendiendo que no es descendiente de los israelitas, pero él se había ganado el favor de los romanos y por allí, por acá, sacó esas cositas. Ya en esos tiempos funcionaba algo así como los pitutos. ¿Has escuchado eso, verdad? Me imagino que has escuchado. Cuando funcionan los pitutos en Chile, bueno, allá en ese tiempo todavía ya funcionaban ya esos arreglines. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No hay? Ok. Bien. Víctor. Sí, mi hermano, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Mire, disculpe, tengo una duda con respecto a los macabeos. Me causa la duda. ¿Por qué en este caso para nosotros debiera ser tan importante, pero en la Biblia de nosotros, en este caso la Reina Valera no aparece? Y sí la tomaron los católicos en su Biblia y le dieron libros y le dan más énfasis a esa historia, que pasa a ser más conocida por ella que por nosotros en este caso. O sea, para mí en este caso era totalmente desconocida, más que lo que hay en la historia, lo que uno puede googlear, lo que uno puede ver por el tema de los estudios nomás, pero ¿por qué no se le da la importancia en este caso como cristiano, por decirlo de una manera? No sé si me explico. Sí, sí me explico. Sí, se explica bien. Porque lastimosamente nosotros tenemos un conflicto fuerte con todo lo católico. Nosotros, los católicos, no tanto con nosotros, pero nosotros sí con los católicos. Para nosotros los evangélicos, los católicos son casi enemigos, cuando no debieran ser enemigos. La Biblia católica es es la palabra de Dios. Es exactamente la misma palabra de Dios. Usted no va a encontrar algo diferente en la palabra de Dios. Lo que va a encontrar de diferente, y aquí voy a volver un poquito atrás. En el Intertestamento se traducen todo el Antiguo Testamento, se traduce, los 39 libros que nosotros tenemos. Voy a seguir usando esa nomenclatura, aunque los judíos tenían otra, pero yo voy a usar para que se pueda entender. Ellos traducen en este tiempo 39 libros del Antiguo Testamento. Lo voy a decir así también para que se entienda. Los traductores, las personas que se reúnen para traducir el texto, consideraron ellos, no la Iglesia Católica. ¿Me doy a entender? Los traductores. Estamos hablando de más de 200 años antes de Cristo, por lo tanto, más de 200 años que naciera la Iglesia Católica. ¿Ya? Los traductores del texto hebreo al griego consideraron oportuno y necesario traducir otros textos religiosos, pero que no eran considerados inspirados por los israelitas, pero que ellos los leían. ¿Me doy a entender? Ellos los leían, ellos lo conocían. No son cosas que aparecen en el aire así como es. No, son libros que en ese momento formaban parte del bagaje de conocimiento y de cultura y de religión del pueblo judío. No son libros que inventó la Iglesia Católica. Sí me doy a entender. Perfecto, sí. Entonces, entre esos libros están los dos libros a los macabeos. Están estos dos libros, los Macabeo 1 y Macabeo 2, que en parte no son doctrinales, son libros históricos, narran la historia de ese tiempo. No va a encontrar doctrina allí, no va a encontrar. Entonces,
el tema nuestro, los evangélicos, pensamos que esos libros son de la Iglesia Católica. Error, error. No son de la Iglesia Católica. Son producto de la traducción de la literatura hebrea al griego. Solo que después en el tiempo, como hubo este conflicto entre la iglesia evangélica o la iglesia protestante y la iglesia católica, los protestantes, en una manera de diferenciarse de la iglesia católica, no dejó en su texto los libros apócrifos. Y la iglesia católica los siguió manteniendo. Y la Iglesia Católica no los usa en sus doctrinas, en sus homilías, sermones o cosas por el estilo. No los usa. Aún y a pesar de que allí surjan algunas doctrinas que son usadas por los católicos, pero estos libros no los va a usar o jamás los va a escuchar usted en una predicación en la Iglesia Católica. Son de lectura. ¿Ah? Entonces, es eso, Víctor. No son de autoría de la Iglesia Católica. Es, es parte de un proceso histórico del Intertestamento que a nosotros no lo consideramos. Los evangélicos no tomamos en cuenta este periodo. Y es riquísimo. Tiene mucha información. Porque en este periodo histórico, lo vamos a ver un poquito más, creo que la próxima semana, empiezan a surgir los movimientos con los cuales se enfrenta Jesús, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Surgen en este tiempo. Pero volviendo atrás, Víctor, insistir en esto. Estos libros no son propiedad de la Iglesia Católica. No es que sea de ellos. Son libros que se tradujeron a lo menos 200 años antes. Y si consideramos que la Iglesia Católica como tal, es del siglo tercero después de Cristo, cuando empieza a tomar forma, o tal vez tercero después de Cristo, estamos hablando de 5 siglos, hermano. Entonces no es propiedad de la Iglesia Católica. No es que sean libros de la Iglesia Católica. Y créame, que si usted los lee, no le va a afectar nada a su fe. No le va a afectar en nada, pero en nada. Si usted cree en Jesús y los lee, no le va a pasar nada. Va a tener un conocimiento de la historia y un poco más de saber qué pensaban los judíos en el Intertestamento. Nada más que eso. ¿Sí se Muchas entiende? gracias. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, solamente que lo que usted me dice, me queda muy claro que de repente cometemos el error y estigmatizamos, por decirlo una palabra, Sí. y por ser católico simplemente está mal. Y lo he pensado, lo hablo a lo personal, no quiero meter, pero sí lo pensamos que está mal leer lo católico y que la Biblia es cuadrada y la Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis y nada más. Entonces, por eso quería aclararle. O sea, si me sirve, obviamente está bueno saberlo. Sí, sí, sí. La historia es historia, hijos queridos. La historia es historia. La historia no es santa. La única historia santa es la que está registrada en la Biblia, pero es historia. O sea, es historia. Las guerras es historia. Las guerras no nos proporcionan salvación. Lo que nos proporciona es salvación es la sangre de Cristo. Ahí en el Calvario, todo aquello. Lo demás es historia. No es nada más que eso. Fuentes de información que necesitamos tener. Ahora, por qué hablar de todo esto? Que ya les dije, este fue el tiempo en que Dios preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, busquen en su Biblia Gálatas 4:4. La carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4.
Mientras ustedes buscan, yo voy a ir a buscar un poquito de agüita que me está faltando, ¿sí? Pero vuelvo a ti. Bien, ¿lo encontraron? ¿Encontraron? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Ahí abra su micrófono y lo puede leer en cualquier versión que tenga, no hay problema. Acá, ¿Sí? pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya. ¿Puede leerlo de nuevo, por favor? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Perfecto. ¿Los demás están leyendo lo mismo? ¿Leen lo mismo los demás? Sí. Pablo afirma que cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso significa, hermanos queridos, que Dios preparó el tiempo. No es que el Señor vino, o el Padre arriba dijo, oye, ¿qué te parece que vaya? Perdóneme la palabrería así tan rápida, pero ¿qué te parece, hijo, que vayas ahora a la tierra? No fue al azar, no fue de improviso. Dios no es un Dios de improvisaciones. Dios planifica. Dios planifica. Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, preparó un ambiente adecuado. El mundo debería contar con algunas instancias, con alguna preparación. La sociedad que iba a recibir al Hijo de Dios debería tener una cierta preparación. Es verdad, no lo entendieron quienes deberían haberlo entendido. Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es verdad, pero Jesús vino en el momento en que el Padre, en su sola potestad, decide enviar a su Hijo. Preparó un tiempo. De la misma forma como todo en la tierra va a terminar, eso significa que solo el Padre sabe cuándo la historia del mundo termina. También determinó un momento en la historia para que el Hijo de Dios viniera a estar en la tierra. ¿Sí se entiende? Entonces hubo una preparación. Estos 400 años, con toda lo pasamos súper rápido, vimos algunas cositas nada más. Con todas estas cosas, con todos estos detalles, permitió la venida de nuestro Señor a la tierra. Fue un tiempo planificado en la eternidad. Eso tenemos que tenerlo claro. No es que de Jesús vino así de la noche a la mañana. No es que ya, ahora, no, tranquilos. Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, se tenía que cumplir un tiempo. Y ese tiempo lo preparó el Padre en su sola potestad. Un historiador de la iglesia, Fuad Jackson, dice, hablando del punto de vista humano, tratemos de verlo de esa forma, nos es difícil imaginar qué cristianismo hubiera podido hacer progreso en cualquier periodo anterior de la historia de la humanidad. Ni los persas, ni los babilonios, ni los asirios, ni los griegos prepararon el terreno para la venida del Señor. Fueron los romanos. Pero fue una mezcla de. Si usted se fija, en el periodo persa, con Esdras, Israel se convierte realmente en una nación monoteísta. Ya nunca más cayó en idolatría. Nunca más. Periodo persa. El periodo griego permite que el idioma
se haga universal, es un idioma universal, está en todos lugares, permite que los judíos salgan voluntariamente a conquistar otros lugares y además de eso se traduce las escrituras del Antiguo Testamento al griego. Y ahí tenemos otro elemento. Pero también los romanos hicieron algún aporte a ello. Otro historiador, Kenan Latourette, dice, hace notar que después de los primeros 3 siglos de cristianismo jamás han existido condiciones tan favorables para la entrada y aceptación general de una nueva fe. Es decir, hubo un tiempo de preparación. Desde la perspectiva humana, también se reconoce que ese periodo era justo, no era otro. Ahora, preguntémonos, ¿eso fue porque Dios se le ocurrió en ese momento? Pablo dice, cumplido el tiempo. Nunca olvide eso, hermano querido. La venida de nuestro Señor a la tierra fue un plan determinado por Dios en la eternidad. Tenía un tiempo cronológico establecido para ello. ¿Sí? No fue por accidente que Jesús vino en el momento preciso cuando las condiciones favorecían más la rápida divulgación del Evangelio. Esto sucedió según el plan divino. Entonces hay algunos factores que permitieron esto. Vamos a ver qué factores son. Primero, hubo una preparación política, ya lo vimos, ¿sí? Persas, griegos, romanos, la preparación política, independencia ahí. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Hubo una preparación intelectual, el idioma. O sea, si no hubiera sido por el idioma, el evangelio no avanza. Tercero, una preparación religiosa. Ya voy a hablar de eso. Y cuarto, una preparación social. Estos 4 factores son súper importantes considerarlos. La preparación política, la preparación intelectual, la preparación religiosa y la preparación social. ¿Cuál es el aporte de Roma en la preparación política? Súper buena. Mire, perdón, eso no es lo que iba a hacer. Ahí está. Aquí está Roma. Pero Roma llegó a todo este sector y especialmente a este sector. Este lugar antes de Roma era un lugar donde estaba lleno de piratas. Y Roma permitió que ese lugar fuera un lugar transitable. Luego, las barreras políticas que habían separado a estas naciones, Roma las unió políticamente. Roma tomó el control de todo esto. Los griegos, cuando conquistaban algo, dejaban instructores, dejaban profesores, dejaban maestros, pero seguían gobernándose con una cierta independencia. Roma tomó el control de todo. Roma toma el control político. Por lo tanto, la gente, las naciones o los pueblos pudieron hacer intercambio comercial con bastante tranquilidad. Hubo una limpieza de todo lo que es el pillaje. Perdón, todo lo que es el pillaje desaparece. Todo lo que es la piratería. Dice, Pompeyo, en el año 63, había limpiado de pirata el mar Mediterráneo, por lo tanto el comercio florecía y las gentes iban de un lugar a otro sin temor de verse envueltas en guerra o asalto. Entonces, esa preparación política de paz, de seguridad, es decir, los comerciantes podían desplazarse sin el riesgo de que les robaran. Los comerciantes podían desplazarse sin problema.
Y eso permitió que los judíos comenzaran a salir desde Jerusalén, con los israelitas, comenzaran a salir a conquistar otros lugares. Y en todos los lugares donde ellos se asentaban, lo vamos a ver la próxima semana, lo primero que hacían era construir una sinagoga. Y allí se reunían. Los romanos le entregaron a la sociedad un cuerpo legal súper bueno, un cuerpo legal. Y esto permitía que todos los ciudadanos romanos fueran protegidos frente a los abusos. Y me parece pertinente nombrar este detalle. Cuando Pablo está en la cárcel, el apóstol Pablo, y le van a pegar, él dice, hey, yo soy ciudadano romano. Y los que lo tenían preso temblaron, tuvieron miedo, porque estuvieron a punto de pegarle a un ciudadano romano que era protegido. No importa si lo arrestaban. Aunque lo arrestaban, deberían tratarlo como ciudadano romano. No podían tocarlo, no podían pegarle, no podían torturarlo, no podían hacerle nada. Entonces él dice, apelo a César. Y cuando un ciudadano romano decía apelo a César, lo que tenían que hacer era protegerlo y llevarlo físicamente a Roma desde el lugar donde él estuviera. Pero iba protegido. No lo podían golpear, no lo podían tocar, porque la ley romana le proveía un recurso súper importante a los ciudadanos. Entonces los ciudadanos tenían derechos que la ley romana le facultaba. Entonces Roma establece estos principios que permiten que las personas se desplacen. Ya los judíos en el Intertestamento están saliendo fuera de Palestina, fuera de Jerusalén, fuera de Judea, están yendo a las localidades de Asia Menor, a Siria, en Egipto, se establece una gran colonia judía en Alejandría, esto es en el norte de Egipto. ¿Por qué? Porque les permiten. Y eso fue súper bueno para la expansión del evangelio. ¿Sí? Lo segundo es la preparación intelectual, el hebreo. Ahí está el griego, el alfabeto griego, con todas sus letras. Una de los conflictos al momento de traducir el texto al griego es que el griego en tiempos bíblicos se escribía así, no había minúsculas, todas las letras eran mayúsculas y por lo tanto incluso algunas no se separaban, se escribía de corrido. Entonces el lector era el que estaba encargado de interpretar, leer y separar las palabras, pero eso es ya un tema para otro tiempo. Pero el griego, Alejandro Magno, permitió que el griego pudiera llegar a lugares más allá de los límites de Grecia. Roma no eliminó la cultura griega, Roma no impuso el latín, no pudo, en realidad no pudo. Muchos soldados romanos hablaban el griego en lugares donde estaban establecidos fuera de Roma, por supuesto. La cultura prevaleciente en el tiempo de Cristo no era la romana, sino la helénica, griega, y el idioma universal era el griego. Entonces, esto permitió, hermanos queridos, que toda persona que sabía griego podía leer las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, eso fue buenísimo, una preparación importante de parte del Señor. Es relevante. Si para nosotros es complicado leer, porque ahí está en hebreo, así está escrito el Antiguo Testamento. ¿Ya? Esto es parte de Génesis. ¿Ya? Pero en tiempos de Jesús, era muy poca la gente que hablaba hebreo. Se hablaba, había un dialecto hebreo y arameo.
pero mayoritariamente la gente tenía un conocimiento más cercano al griego. Si estas letras o este texto hubiese sido llevado, por ejemplo, a Galacia o a Corinto o a Éfeso, probablemente los habitantes de ese lugar nunca habrían conocido a Dios. Conocieron a Dios por el texto griego. Entonces, eso permitió eso. Probablemente Jesús también pudo haber leído algunas porciones de la Biblia griega. Es probable, es muy probable. Lo que sí está seguro que Pablo sí la utilizó. Eso está fuera de toda discusión. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No veo preguntas. Ok. Otro elemento dentro de la cultura griega, y aunque a ustedes les parezca una locura, la filosofía griega ya empezó a hablar de que tener muchos dioses es una tontera. Este caballero, Platón, llegó a plantear la idea de que con un solo dios bastaba. Por lo tanto, eso también fue un ataque a la idolatría y la gente empezó a pensar de que la cantidad de dioses o muchos dioses era un absurdo. Tales de Mileto también, un filósofo, también había dicho algo muy parecido. Entonces, los filósofos empezaron a tratar de decirle a la gente, vamos a decirlo así, intelectual, de que es una tontera creer en tantos dioses. Con uno basta. Solo que hay que encontrar a ese Dios. Y ese fue el desafío que Pablo enfrenta en todos los lugares donde él comparte el Evangelio. Dar a conocer al único Dios. Por eso es que habla ahí en Corinto, perdón, en Atenas, perdón, en Atenas tiene este encuentro con los filósofos y le plantea de que él conoce al Dios desconocido, ¿ya? Hay una preparación religiosa. Wow, esto es tremendo. Desde los babilonios hacia abajo, pasando por los persas, los griegos y los romanos, todos eran absolutamente religiosos, muy religiosos, absolutamente religiosos. El alma religiosa de estos personajes es impresionante, un deseo de conocer, un deseo de tener. Por eso es que hay tantos dioses. La diferencia entre estas personas es que con respecto a los judíos comienzan a adorar a un solo Dios. Y eso hace la diferencia entre el judaísmo y las demás religiones de la tolerantes. Eran religiosos, pero tolerantes. ¿Qué significa esto? Ellos decían, mientras ustedes adoren a nuestros dioses, pueden adorar a cuantos dioses más quieran adorar. ¿Sí me doy a entender? Es decir, ellos no les preocupaba que ustedes adoraran a otros dioses. Nos preocupa que no adoren a los nuestros. Pero tampoco lo hacían como una cuestión impuesta. ¿Ya? No es que iban a tu casa y te iban a revisar si tenía ahí una imagen de tal o cual dios. No, no lo hacían. Pero ellos no tenían problema con los dioses. Es tan así que ellos adoptaron los dioses griegos, tal y como son, y lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. Por eso que usted va a encontrar un dios griego y el dios romano, y son la misma figura, pero tienen distintos nombres. La diferencia está que uno tiene el nombre griego y el otro tiene el nombre romano, pero es el mismo dios. ¿Ya? Entonces, la preparación religiosa hizo posible que este elemento estuviera presente. Y como le decía, los judíos al salir de Jerusalén, al expandirse en su territorio, en todas las ciudades había una sinagoga. Por lo tanto, eso les permitió
compartir su fe con gente, con los gentiles, ¿ya? Con los gentiles. Él les permitió llevar la fe hacia los gentiles y que los gentiles se convirtieran al judaísmo. Y permitió que sus hijos fueran formados en la fe judía, pero con el texto griego. Ya no tenían el texto hebreo fuera de Jerusalén, tenían el texto griego. Entonces, todas esas cosas, el desencanto por una parte de que los dioses no funcionaban, de que, por si acaso, otro elemento, los dioses eran inmutables, es decir, no sienten nada por ti, no sienten nada, los dioses no sienten. ¿Ya? La creencia griega es que los dioses son inmunes al dolor, inmunes al sufrimiento, incluso a tu sufrimiento. Por mucho que tú le ofrezcas ofrendas, sacrificios y cosas por el estilo, ellos permanecen inmunes a tu dolor. Algo que era absolutamente distinto con el Dios de Israel y por supuesto con Jesús. Un Jesús que fue a la cruz, un Jesús que murió, un Jesús que habla de dolor. Eso para los griegos era una locura. Pablo habla ahí de la locura de la predicación, la locura de la cruz habla Pablo, porque para los griegos era eso, o sea, una locura que un esclavo que fue crucificado sea el salvador del mundo. Pero porque para ellos el Dios, un Dios no podía sufrir. Paula, le escucho. Sí, con respecto a los dioses, los romanos, ¿por qué designaban incluso a cierta o a la naturaleza y a tantas cosas le designaban deidad? Porque creían en tantos dioses. Y obviamente entendiendo que los judíos, bueno, Dios desde el inicio se les presentó a ellos como único Dios, pero mi pregunta, pensando y escuchándolo, me surge ahora, nunca me lo había cuestionado, ¿por qué ellos creían en tantos dioses? ¿Qué necesidad tenían para llegar? Porque no existe la idea de un Dios universal. Entonces existen los dioses locales, el Dios de la montaña, el Dios del mar, el Dios de la muerte, el Dios de la casa, el Dios de la guerra, el Dios de esto, el Dios de esto otro, el Dios de aquí, el Dios de allá. Entonces por eso tienen muchos dioses. Y esto hay que ir bien atrás en la historia. También tiene que ver con los acadios, los sumerios, los babilonios, los asirios, etcétera. A diferencia de la fe israelita que desde un principio establece que hay un solo Dios. Entonces, por esa razón, los dioses, y no olvide otro hecho bien importante. Los judíos creían en un solo Dios, pero ese Dios vivía en Israel. No estaba fuera de Israel. Entonces, no sé si han leído un salmo, pero yo creo que sí, lo han escuchado o incluso lo han cantado, cuando que junto a los ríos de Babilonia nos pedía que cantáramos y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a cantar si aquí no está el templo, no está Dios? Ellos tenían la idea de que Dios era el Dios de Israel y que Dios habitaba solo en el templo, un lugar. Bueno, esa idea se rompe en el exilio. En Babilonia, por la predicación de Ezequiel, el profeta Ezequiel les dice, oren a Dios para que el rey de Babilonia le vaya bien. O sea, le rompe absolutamente el esquema a los judíos, porque primero le pide que oren en Babilonia, donde Dios no está, para los judíos, es la creencia, que ellos no están, y que más encima tienen que orar por el rey babilonio, que fue el que los llevó al exilio. O sea, no sé si me logra entender. Eso hizo mucho dolor, mucho conflicto en la mente de los judíos piadosos. Pero las naciones paganas tenían dioses locales. Entonces, como no existía el Dios universal, entonces tenían el Dios de la guerra, el Dios de la tierra, el Dios del mar, el Dios de esto, el Dios de esto. Es esa la razón. Y porque eran absolutamente religiosos, muy religiosos. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, es frente a la gran cantidad de dioses que había que adorar, a diferencia de los judíos que planteaban un solo Dios,
muchos griegos comenzaron a convertirse al judaísmo. Por eso es que cuando Pablo dice que estaba predicando en la sinagoga, se convertían griegos y judíos. ¿Cómo es que habían griegos en la sinagoga? Y es porque esos griegos se habían convertido al judaísmo, habían escuchado. Entonces, a Pablo le fue más fácil llegar a los gentiles en la sinagoga. No es que Pablo, es verdad, estaba también en el pueblo y todos los lugares, pero él primero llegaba a la sinagoga y allí exponía la palabra del Señor. Había un lugar aquí donde el predicador o el que estaba dirigiendo podía exponer la palabra del Señor. Pablo utilizó este lugar para hablar de Jesús en el contexto judío. ¿Qué más? Preparación social. Bueno, Roma era una localidad que estaba absolutamente, que estaba absoluta, perdón, que estaba absolutamente eh, dividida en estratos sociales muy de mucho conflictos. Por un lado estaba la aristocracia, que era la menor cantidad de gente comparada con la masa de personajes que eran esclavos. Aún los artesanos eran esclavos y vivían en condiciones muy, muy malas. Y esto no solo en Roma, es en el Imperio Romano, es decir, en todo lugar, porque Roma también permitió la esclavitud. Roma, aunque esto ya viene de mucho antes. Entonces, muchas personas comienzan a escuchar de un Dios que habla a los judíos, a los griegos, a los amos y a los esclavos, a los libres y a los esclavos de la misma forma. Y entonces esta gente comenzó a ver en el Evangelio y primero en la fe judía a una situación de igualdad frente a Dios, frente a Dios. Es decir, Dios no mira distinto al que tiene mucho del que tiene menos. La mirada de Dios hacia esta persona era una mirada de mucho amor. Entonces, esta gente desposeída comenzó a ver en el Evangelio y también en la fe judía un elemento de igualdad. Aunque los judíos igual eran un poquito discriminadores en el asunto social. Dice, desprovisto de las cosas de este mundo, encontraron consuelo en la esperanza del porvenir celestial y la dignidad de los hijos de Dios. Así las condiciones sociales de aquel entonces contribuyeron a la preparación del mundo para el advenimiento de Cristo. Estos cuatro elementos, el elemento político, el elemento intelectual, el elemento social y religioso, hicieron posible la venida de nuestro Señor. Ya lo dijimos, una paz, todo ese sector, paz, para transitar, para trasladarse, para esto, para lo otro. Un idioma universal que permite a la gente comunicarse y le permite a los judíos primero expandir su fe y luego es lo que usa Pablo para expandir el cristianismo. Una tolerancia religiosa absoluta que permite a los judíos establecerse en todos los lugares del imperio, incluida Roma, y es lo que permite la predicación del evangelio, esa tolerancia. La intolerancia religiosa contra el cristianismo no viene primero de Roma, viene primero desde el judaísmo. ¿Ya? Eso hay que también hay que considerarlo. Y lo último es la condición social de las personas. Personas que vivían en los estratos más bajos vieron en este Dios del universo y en este Dios que prometía vida eterna, una salida a su condición paupérrima dentro de una sociedad injusta. ¿Sí se entiende? Preguntas. Preguntas.
¿no? No sé si, no sé. Cuando no hay preguntas, yo me hago una pregunta. Y la pregunta es, ¿me habrán entendido o entendieron mucho? Una pregunta Sí, por favor. que la estaba buscando. Hablando de los dioses anteriores que estaba hablando usted, que tenían dioses en la montaña del sureste, encontré en Hechos que Pablo dice, Hechos 17:24, dice, ¿por qué pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido? Eso Pablo predicaba para que conocieran a Dios verdadero, ¿no es cierto? Primero, entendamos el contexto. En Grecia habían muchos dioses y Ujú. al parecer en el lugar donde iba caminando Pablo se encontró con un altar donde no había ningún dios, pero sí había un altar. Y en ese Sí, altar decía al Dios no conocido. no conocido. Ya. Ahora, lastimosamente no hay muchas referencias fuera de la Biblia respecto de ese Dios no conocido. No tenemos muchas referencias, pero Pablo utiliza este elemento como una puerta para empezar a compartir de Jesús. Y él dice, el Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. Mm, ¿Me doy a entender? Entonces él dice, ya. el Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco y les voy a hablar de ese Dios. Y ahí le empieza a compartir y toda la cosa y le escuchan hasta el momento cuando él habla de la resurrección y dice, ya, ahí estamos. Hasta ahí nomás llegamos, le digo. ¿Por qué? Porque para los griegos esa era una cuestión imposible. Entonces, Mm, el tema es que es lo que nosotros debiéramos usar siempre. ¿Cuál es el importante que la gente nos da para entrar a hablar de Jesús? Sin forzarlo. Y a veces nosotros queremos convencer a la gente a hablarles de Jesús forzando. Cuando debiera ser al revés. A ver, hacer lo que hace Pablo en este momento, por ejemplo. Dice, al Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. ¿Me permiten hablarles de él? Claro, háblanos. Y se larga. Es una buenísima oportunidad. Ok. Me parece que Sergio había levantado su mano, o me equivoco, alcancé a ver una mano levantada, no sé si fue de Sergio o de alguien más. ¿No? No, solamente que está todo claro. Ah, ok. Ok. Por último, vamos a hablar de unas ideas que yo sé que probablemente también le vaya a chocar un poquito, pero necesitamos dejarla en el contexto, porque esto también es parte de la preparación de Dios para la venida de nuestro Señor, que son las ideas filosóficas. Ah, por muchas generaciones se nos ha planteado de que la teología es enemiga de la filosofía, eh, pero más que ser enemiga de la teología, la filosofía lo que plantea es un acercamiento a lo que es la explicación de algunas cosas que el hombre no tiene a su alcance, obviamente desde el pensamiento humano, eso está clarito. Como dice allí, para el tiempo de nuestro Señor, como ya lo hemos dicho, muchos habían perdido su fe en esos dioses. Ya los dioses como que estaban ahí, pero prácticamente ya no tenían muchos seguidores. Por esa razón, los emperadores, como una manera a ver, de controlar la religión, ellos se nombran dioses. ¿Ya? Como semidioses o dioses mismos, los emperadores romanos, para tratar de mantener a la gente metida en todo lo que es la religión. Y aunque seguían practicando su culto, los trataban de fabulosos y aún los ridiculizaban, procurando entonces sustituir la pérdida de la fe con el estudio de la filosofía. Los griegos llaman a la sabiduría
Sofía y a sus sabios sofos, y a Pitágoras, filósofo griego que existió 550 años antes de nuestro Señor Jesús. Se debe el nombre de filósofo, aplicado a los que se dedican a esta ciencia, que significa amante de la sabiduría. ¿Cuál es la idea? La idea de la filosofía siempre fue proponer, no imponer. El tema es que nosotros los evangélicos consideramos que ellos imponen. No, no, no. Ellos proponían algunas ideas que algunos lo seguían y otros lo refutaban. Es como compartir nuestra fe. Algunos nos reciben y otros nos refutan. Nosotros lo que proponemos, esa es la idea, proponemos una idea de Dios, proponemos un camino, proponemos una alternativa a la salvación. Algunos lo aceptan, algunos lo reciben, pero otros lo rechazan. Bueno, en el elemento filosófico era más o menos parecido, muy, muy parecido. ¿Por qué? Porque la filosofía lo que trataba de explicar, o estos filósofos, o estos señores, estos sabios, allí en la Grecia, trataban de dar respuesta a estas sencillas preguntas. ¿Existo? ¿Quién soy? ¿De dónde he salido? ¿Cuál es mi origen y cuál es mi destino y mi fin? ¿Cuál es el origen del mundo? Son preguntas que probablemente usted en algún momento de su vida se ha hecho. ¿Se ha preguntado quién es usted? ¿Se ha preguntado cuál es su origen? ¿Se ha preguntado cuál es su destino? No me diga que no, por favor, porque eso es parte natural del ser humano. Con Cristo y sin Cristo, las preguntas son igualmente válidas. Preguntarme quién soy. Preguntarme sencillamente si existo. Y si existo, ¿por qué existo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Todas estas preguntas que están aquí, y otras más, por supuesto, trataron de responder estos personajes. Y estas preguntas las responde la Biblia, aunque usted no lo crea. Estas preguntas las responde. ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Lo dejé pensando. Vean las preguntas, a ver qué piensan. A ver, son preguntas que en algún momento de nuestra vida, de nuestra existencia, nos hemos hecho. Y a lo mejor, si no las hemos hecho, tenemos que hacernos. Le hago una pregunta, a ver si alguien me responde. ¿Tiene respuesta a quién soy? ¿La Biblia responde a esa pregunta? ¿Quién soy? ¿Quién es usted? Alguien diga, abra, aquí tienen que abrir su micrófono y decir nomás, vamos, ¿quién es usted? Hijo de Dios. Muy Hijo de bien, Dios. ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Linaje Solo escogido, nación santa, pueblo Ya. escogido por Dios. ¿Da respuesta a eso a la Biblia? ¿Responde esa pregunta a la Sí. Biblia? ¿Quién Sí. soy? ¿Existo? ¿Responde la pregunta esa? ¿Responde? Ujú. ¿Responde de dónde hemos salido? Del mono. No, ¿Salimos del mono? No, No, No. no tenemos cara de mono. No, no. no, ¿De dónde salimos? ¿De dónde he salido? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es su origen? tierra, ¿Perdón? tierra, No, Adán. no, no. creación de Dios. Creación de Dios. Somos creación de Dios. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su La vida, fin? la vida La vida eterna. eterna. La vida eterna, eterna. ¿Y su eterna. fin? Adorar a Dios allá en la eternidad. Mm. ¿Responde eso la Biblia? Sí, Ninguno de estos personajes pudo Mm. dar estas respuestas claritas, solo ambiguas. Pero eso nos ayuda a entender que el hombre siempre se ha hecho estas preguntas
y no ha podido dar respuestas evidentes. La Biblia sí da respuestas claritas. ¿Existo? Sí. ¿Por qué existo? Porque Dios me creó. Dios me creó. ¿Quién soy? Hijo de Dios, creación de Dios. ¿De dónde he salido? Del Padre. ¿Cuál es mi origen? La eternidad. Fuimos creados antes. Fuimos salvados antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es mi destino? La salvación, mi fin. Adorar a Dios. ¿Cuál es su propósito aquí en la tierra? ¿Cuál es su propósito aquí en la tierra? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Quién creó el mundo? El Big Bang, la explosión. Entonces, no tratemos a estos personajes poco menos que hijos del diablo. No lo son. Tal vez no creen en Dios. Y probablemente no creían en Dios porque no le había llegado la revelación del Dios eterno. Pero trataron de dar respuestas. Trataron de dar de poner una propuesta allí. De decir, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo propongo. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, sin proponérselo, responde a estas preguntas. Cada una de estas preguntas la responde la Escritura, la palabra de Dios. ¿Sí se entiende? ¿Sí me doy a entender? Entonces, nuestro texto sagrado no es que sea un texto solo en el ámbito religioso. Apunta al existencialismo del hombre, a mi existencia. Me habla de dónde vengo. Me habla de cuál es mi propósito en la tierra. ¿Cuál es su propósito en la tierra? Hoy. ¿Cuál es su propósito en la tierra? Hoy. A lo menos hay dos o tres. A ver si le damos. A ver. Predicar la palabra del Señor. Uno, perfecto. Lo segundo, Hacer discípulos. perfecto. Que es casi lo mismo, pero está muy bien. ¿Y está bien? ¿Qué más? Seguir los pasos de nuestro Señor cada día. Parecerse a Cristo. Parecerme a Cristo. Ajá. Se fija. Y alguien dijo por allí, perseverar hasta el final. Porque el camino tiene una meta. Nuestro propósito en la tierra tiene una meta. Y la meta se cumple cuando Jesús nos llama a su presencia. Que en algún momento vamos a escuchar las trompetas. Ta, 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 ta. Y el ángel va a estar tocando las trompetas, anunciando que un siervo más va a juntarse con su Señor. Propósitos eternos. Nuestro propósito en la tierra es un propósito eterno. ¿Por qué? Porque cada vez que compartimos la palabra del Señor, estamos proyectando nuestra vida en otros. Y alguien el día de mañana va a decir, no, ese fulanito me compartió la palabra, ese fulanito yo le debo a él que conocía a Jesús o a ella que conocía a Jesús. Entonces estamos proyectando nuestra vida. Apréndase esto, por favor. Usted no es el último carro del tren. Usted tiene que traspasar su misión, su propósito a otros. Tiene que enganchar a alguien más detrás suyo. Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea primordial. Aprender la palabra del Señor y no compartirla no tiene sentido. Mejor veamos el Chavo del 8 y seguimos viviendo. Cuando aprendemos que la palabra de Dios es la que fundamenta nuestra vida, entonces nos va a llevar a compartir esta palabra con otros. Hay mucha gente que quiere saber estas respuestas, quiere respuestas a estas preguntas, porque estas preguntas se las hace todo el mundo.
Y nosotros tenemos esa respuesta, porque la respuesta está en la palabra de Dios. Entonces, lo importante de todo esto, hermanos, es que no veamos lo que está al lado nuestro como enemigo de Dios, sino que utilicemos esos elementos para llegar a la gente. Lo que hizo Pablo. Ese Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. ¿Quieren que les hable de él? Y le dijeron, dale, dale. Si él hubiese sido como nosotros, así, pero, ¿cómo se llama? Celoso el celo de Jehová me inunda. ¿Usted cree que habría compartido con esa gente? Nunca. No, habría dicho, no, estos son idólatras, yo con idólatras no converso. Bueno, ¿y con quién vamos a conversar? Solo con los santos. O sea, yo voy a ir a compartir el evangelio a los hermanos de la otra iglesia, porque capaz que allá puede evangelizar a otros, ¿no? Si ya están evangelizados. Hay que compartir con los idólatras, hay que compartir con los paganos, hay que compartir con los inconversos. Allí está la misión que el Señor nos ha dado. Paula había levantado su manito. Sí, todas estas preguntas casi como existenciales, como usted decía, siento que nacen desde un área nuestra. Yo creo que todo el mundo, sea cristiano o no, en algún minuto, como usted dijo, se hace estas preguntas, hacia dónde voy, de dónde vengo, no sé, o por qué estoy acá. Pero hay una área de nosotros que se hace, como nos asemejamos a Dios, que nos llevan a hacer este cuestionamiento. Y puede ser que sea, o mejor estoy equivocada, el área religiosa con la cual nosotros, o espiritual, con la que todo hombre viene. Es que es parte natural del ser humano. Es parte, no tenemos que verlo ni como de un extremo o del otro. Es parte natural de la esencia Sí. del ser humano. Por eso pregunto, porque todos venimos con esa parte, o Sí. esa área, o esa área religiosa, por decirlo. Sí, es que Puede ser por ahí. alguien dijo por allí, creo que es un teólogo llamado Perlman, dice que todos los seres humanos son tremendamente religiosos, solo que no lo demostramos o lo guardamos para adentro. No creo en Dios, ya, pero algo me mueve. El aura, el esto, el de allá, que la patita de conejo, que no sé qué, que lo que otro de allá, que la matita ruda allá en el patio por si acaso. Todas esas cosas son parte natural del ser humano. Es parte natural. Por eso que estas preguntas que son naturales, la, re- la re- Dios la responde en forma natural. O sea, no es que me diga que yo soy una creación sobrenatural. No, no. Dios es mi creador, pero lo veo desde la perspectiva natural, porque Dios no me hizo a mí, pues me hizo a mi mamá primero y a mi papá, y así para atrás. Entonces, pero sí apuntamos al inicio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y a partir de allí nosotros somos y decimos y vamos a defender siempre eso, que somos creados por Dios, creados con un propósito que tiene que ver con todo lo que ya han dicho aquí: anunciar el evangelio, hacer discípulos, exaltar a Cristo, etcétera. Entonces, el ser humano es intrínsecamente religioso. Es intrínsecamente religioso. Aunque lo niegue, aunque diga que no necesita a Dios, es intrínsecamente religioso. Dentro de sí está lo religioso o lo supersticioso. Esa era la palabra que no me acordé delante, supersticioso. Eh, Porque los seres humanos somos supersticiosos. Mire, yo le aseguro que incluso hermanitos de la fe evangélica son supersticiosos, porque le queda esa parte, no ha salido del todo. Entonces, que el gato negro, el que se cruza en la calle, pues no es que viene en cajita, el que se cruza en la calle, ¿ya?
que esto, que el otro, que no sé qué, no sé cuánto, siempre vamos a encontrar algunas cosas. ¿Por qué? Porque lastimosamente somos intrínsecamente religiosos y además de eso supersticiosos. Ok, creo que ahí está todo lo que quería compartir con ustedes. Creo que no sé si me queda algo más, pero un poquito. Es lo que había conversado recién. La filosofía constituye un esfuerzo por dar respuestas nada más, pero eso es, ya, eso es lo que conversé recién con ustedes. Ahí está la bibliografía. Ahí estamos. Ok. Preguntas. 2, 3 minutos para preguntas. Si tiene algo que decir, como dice alguien por allí, hable ahora o calle para siempre. ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Yo les voy a enviar este material para que lo vean, le echen una repasadita, se lo piden ahí a Cristian, para que lo puedan ir mirando. No necesitan aprenderse todo de memoria, no es eso a lo que apunto, pero sí me interesaría que a lo menos echaran una miradita por ahí por Antíoco Epifanes, Alejandro Magno y los personajes que nombré. No para que tengan un conocimiento pleno de ellos, sino que para que cuando avancemos en el estudio de los evangelios, vamos a encontrarnos con alguno de estos personajes y probablemente más de alguno. ¿Ok? Y no hay preguntas, estaríamos justo en el tiempo. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. No hay preguntas. Oramos al Señor, oramos. Eterno Dios, te damos muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por tu maravilloso amor, tu maravillosa bondad, tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Tú eres el Dios eterno, grande y poderoso, que extiende su gracia y bendición sobre sus hijos. Te pedimos, Señor, que cada día tú puedas bendecirnos. Bendice a mis hermanos que están aquí, que con esfuerzo, Señor, han apartado este tiempo para aprender de tu palabra. Padre bueno, derrama tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Ahí nos estamos viendo la próxima semana y vamos la próxima semana a conocer un poquito de la religión judía. Esa va a ser nuestra clase de la próxima semana.